Pido disculpas, se nos mezclaron los... eh, ¿cómo se llaman los discos estos con donde guardan las películas? Como tenemos tantos Ateneos este año, tantas actividades, eh, pero la canción nos decía que pasó la tormenta y acá en Buenos Aires estamos esperando la tormenta, y qué mejor que esperar una tormenta en casa, abiertos a escuchar a un equipo amigo, aunque sean jovencitos y los más viejos. Esto demuestra que los cambios intergeneracionales son nutritivos para todos. Gracias, San Juan, por recibirnos, porque hoy son ustedes los anfitriones, las anfitrionas. Gracias a todos los que se están sumando a este encuentro habitual de los miércoles, y esperemos la tormenta escuchando a las chicas de San Juan. Gonza, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, y a Fede, que estamos rodeados de chicas, a todas y a Fede. Hoy ya estamos en el anteúltimo Ateneo Interinstitucional de la asociación, como decía Lili, con el equipo que ahora voy a presentar formalmente de San Juan. Agradecerles, bueno, que se hayan sumado, que nos acompañen, aquellos que nos han acompañado a lo largo de todos los Ateneos y aquellos que se suman hoy. Redoblar la invitación para el último en el mes de diciembre y para los del próximo año, también invitarlos a presentar Ateneo, a hacer propuestas. Bien, entonces, el Ateneo que nos convoca es Decisiones difíciles en pacientes jóvenes oncohematológicos. Como decía, va a estar presentado por el equipo de cuidados paliativos y dolor del Hospital Público Dr. Guillermo Rawson de San Juan, y van a presentar la doctora Carolina Tinto, la doctora Eugenia Enzabela, la licenciada en Trabajo Social Victoria Esteso, la licenciada en Psicología, psicooncóloga Paula Reina y la licenciada en Enfermería Erika Pallero. Además las acompaña Mafalda Borbolla, médica y parte del equipo. Bueno, chicas, bienvenidas y gracias. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, cuando esté disponible comenzamos con la presentación. Cuando ustedes quieran. ¿Sí? Muy Sí, bien, perfecto. Bien. Bueno, les vamos a contar un poquito cómo está conformado nuestro equipo. Nuestra área depende del servicio de anestesiología. El jefe de este servicio es el doctor Walter Riveros. La jefa de área de cuidados paliativos y dolor es la doctora Eugenia Enzabela. Dentro del equipo médico se encuentra la doctora Carolina Tinto, la doctora Lucía Valenzuela y la doctora Mafalda Borbolla. Mi nombre es Erika Pallero, yo soy la licenciada en enfermería. También está integrado por la licenciada en Trabajo Social Victoria Esteso, la licenciada Paula Reina y la licenciada Rosana Correa, que hacen psicología de adultos.
y la licenciada Natalia Maggio, que hace psicología pediátrica. Nosotros atendemos tanto pacientes adultos como pediátricos. Y bueno, comentarles un poquito la historia desde que se formó el área. En el año 2009 al año 2018, el consultorio de cuidados paliativos para pacientes oncológicos, pediátricos y adultos funcionaba en el servicio de hematología. A partir del año 2016 se inicia la atención a pacientes no oncológicos pediátricos a través del programa NEA. En el 2018, la doctora Carolina Tinto realiza una rotación por el Hospital Tornú a través del programa PRAOS del Instituto Nacional del Cáncer. En el año 2019 se crea el área de cuidados paliativos y dolor dependiente del servicio de anestesia. Luego, en 2020, en época de pandemia, se produce el nombramiento de la doctora Carolina Tinto y se crea el cargo del jefe de área de cuidados paliativos y dolor a cargo de la doctora Ensabel. En este tiempo se asigna la primera enfermera para el área y se inicia un seguimiento telefónico de los pacientes. En este tiempo también se presenta el proyecto de atención domiciliaria, el cual no fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública, y a su vez también se designa a la licenciada en Trabajo Social, Victoria Esteso, para formar parte del equipo. En el año 2021 se crea el consultorio de dolor crónico junto con el consultorio de cuidados paliativos, donde está a cargo la doctora Lucía Valenzuela. Luego en el 2020, en el 2022, perdón, la licenciada Paula Reina es nombrada como parte del equipo y en este año se jubila la primera enfermera que fue designada para el equipo y me designan a mí en su reemplazo. Bueno, eso es un poco más o menos cómo desde cuándo y cómo se ha conformado el equipo. Ahora le voy a dar paso a la doctora Carolina Tinto para la presentación del caso clínico. Hola, buenas tardes. Bueno, lo voy a dar inicio al caso clínico. Sí, bueno, vamos a presentar a Paula, que es una mujer de 28 años de edad, que la conocimos por primera vez el 17 de enero a través de una interconsulta del servicio de otorrino. La paciente estaba internada. El motivo de la interconsulta fue para control de síntomas. Como antecedente de enfermedad actual, la paciente requiere, en noviembre del 2022, realizarse una extracción molar con posterior dolor facial izquierdo de intensidad moderada, cefalea con trastorno de conciencia transitorio, de causa no clara, por lo cual estuvo internada en Hospital Marcel Quiroga, que es un hospital público, en el cual se realiza, durante su evolución en internación, se realiza el diagnóstico de neuralgia del trigémino con buena respuesta pregabalina bioral. Asimismo, cursa cuadro de foco febril con foco en senos paranasales, con cultivos positivos para Enterococcus fecalis y Staphylococcus aureus, por lo cual se realizó un tratamiento antibiótico al cual responde favorablemente. Para completar estudios se realizaron tomografía y resonancia de cerebro que confirmaron el diagnóstico de sinusitis y también se realiza una angioresonancia por estos antecedentes de cefalea de larga data y trastorno de conciencia, pero no arrojaron mayores datos, fue normal la angioresonancia. Por buena evolución y mejoría clínica se decidió otorgarle el alta hospitalaria con control ambulatorio. En enero del 2023 de este año, consulta de forma ambulatoria a servicio de otorrino del Hospital Rawson, de nuestro hospital, para una segunda opinión, y también por intercurrencia de fiebre, dolor facial con aumento en la intensidad, acompañado de mucha secreción nasal, maloliente, halitosis, odinofagia,
con dificultad para alimentarse, con gran pérdida de peso de 7-8 kilos, todo esto de 2 meses de evolución, por lo que el servicio de otorrino decide internación en su servicio para control evolutivo, estudios y tratamientos. Como antecedentes previos patológicos, la paciente tenía estrabismo congénito, convulsiones hasta los 8 años, por los cuales fue tratada, sinusitis crónica desde los 17 años, con múltiples tratamientos e intervenciones como toaletas nasales, con tomas de biopsia que informaron granuloma del septum nasal. Cuando hacemos la revisión de todas las biopsias, no habían internaciones previas resultados de ningún tipo de malignidad, porque fueron varios los toilettes quirúrgicos que se realizaron. Evoluciona tórpidamente en el 2020, pandemia, comienza con deformación nasal en tipo silla de montar, con perforación septal, transcurre todo ese año, y recién post pandemia, en el 2021, consulta servicio de cirugía plástica por cuestiones más que nada estéticas también, y se decide realizar una cirugía reconstructiva de nariz. Continuando con los antecedentes, tenía antecedentes alérgicos a carbamazepina, que es un rash cutáneo, antecedentes tóxicos no refería, no era tabaquista, no enolista, como antecedentes medicamentosos en ese momento, pregabalina, y antecedentes gineco-obstétricos era nulí para la paciente. Bueno, en el momento del examen físico, de conocer a la paciente y evaluar los síntomas, nos encontramos con una paciente lúcida, colaboradora, con deterioro de su performance, en ese momento un PSCOP de 2, trastornos en la voz, con una voz tipo nasal de muy difícil entendimiento. Ella siempre estaba acompañada de su mamá, que era en cierto modo la que nos traducía lo que quería decir Paula. La paciente estaba muy adelgazada, con apetito conservado, esta nariz, más allá de la cirugía, nuevamente con deformación en silla de montar, sensación de obstrucción nasal, nunca refirió disnea, y al examen físico del paladar tenía una fístula con comunicación a fosa nasal, áreas de necrosis en zonas premolares izquierdas, donde se había realizado la extracción en noviembre, secreción purulenta, fétida, y no había evidencia de sangrado. A la palpación, adenopatías submaxilares y laterocervicales izquierdas. También refería dolor mixto de intensidad moderada, con un EVA de 5 en 10. La paciente describía dolor urente en paladar duro, asociado a dolor por contracción de los músculos de la mandíbula izquierda, con dificultad en la masticación, con apertura bucal conservada. Durante la evolución en la internación, en el mes de enero, presenta edema facial, palpebral izquierda, con dificultad en la apertura ocular. También evoluciona con signos de flogosis, hace una celulitis, lo cual la llevan a tener deformidad en la hemicara izquierda. También se evaluó que la paciente estaba muy ansiosa, angustiada, con insomnio. Por tales síntomas, ¿sí? Durante la internación se hace seguimiento multidisciplinario, hasta acá de una paciente internada en otorrino con diagnóstico de una fístula oral nasal de etiología en estudio. O sea, hasta acá era una paciente crónicamente enferma. Intervinieron múltiples servicios como infectología, clínica médica, salud mental, psiquiatría en este caso, cirugía de cabeza y cuello, kinesiología, fonoaudiología, enfermería del servicio donde ella se encontraba internada, y nosotros como equipo de soporte e interconsultor. Durante la internación se realizaron múltiples estudios complementarios como analítica, con hemogramas completos, función renal, ionogramas, enzimas hepáticas, las cuales estaban dentro de parámetros normales, serología para HIV, hepatitis B, RL, Epstein-Barr, citomegalo, las cuales también fueron negativas, cultivos varios durante toda la internación, perfil inmunológico sin particularidades, y también por esta fístula se pensó en un momento en alguna posible vasculitis, por lo que también se pidió todo un panel reumatológico que salió normal.
y por el servicio de otorrino deciden realizar nuevo toilet quirúrgico, nasal y de paladar con toma de muestra para anatomía patológica, inmunohistoquímica, cultivo bacteriológico y GenExpert de muestra ósea. También se completaron los estudios con estudios por imágenes de tomografía, resonancia. Yo acá les muestro una resonancia que me parece que es la más representativa de la lesión de la paciente, donde podemos ver que hay destrucción de los huesos, o sea, de toda la anatomía de los huesos nasales, de los cornetes, de la región submaxilar izquierda, con compromiso de todo el tejido blando, ¿sí? Tanto también submaxilar como de órbita, con gran compromiso óseo. Bueno, estos estudios complementarios nos ayudaron a acercarnos a diagnósticos, ¿sí? Se realiza el diagnóstico finalmente de una tuberculosis ósea nasal con GenExpert positivo, PPD negativa, se realiza tratamiento anti-TBC con cuádruple asociación, cursa con diagnóstico de sinusitis, osteomielitis, bacteriemia por múltiples gérmenes, realizándose tratamiento antibiótico con parcial respuesta. También se objetiva y se hace el diagnóstico de una desnutrición severa. La paciente no podía comer por boca y nos vimos ante la necesidad de realizar soporte nutricional enteral, parenteral, hasta llegar a una gastrostomía. También en ese momento la paciente siempre expresaba el deseo de comer por boca. Lo que hicimos como equipo fue consultar a cirugía de cabeza y cuello y a los odontólogos para evaluar la alternativa de realizarle una placa tipo como si fuera un protector bucal, ¿sí? Pero no se pudo realizar finalmente por esta progresión en el tamaño de su fístula, con áreas de necrosis, ¿sí? Con todas las piezas dentarias en malas condiciones, por lo cual ella no tenía agarre para poder utilizar esa plaquita. Bueno, por sus trastornos de ansiedad e insomnio, se realizó tratamiento psiquiátrico con paroxetina, clonazepam. Por su dolor mixto, que en principio fue difícil tratarlo, pero luego tuvo muy buenas respuestas a morfina bioral, en algunos momentos endovenosos, se tuvo que rotar la morfina, y siempre asociado a neurolépticos. Bueno, hasta acá no teníamos informe del toilet quirúrgico, ¿sí? Cuando recibimos la anatomía patológica, nos encontramos con el siguiente informe, ¿sí? El informe de la anatomía patológica describe una neoplasia hematolinfoide maligna de alto grado, con patrón morfológico de la lesión en conjunto con su inmunofenotipo, aunque no concluyente, nos orienta a un linfoma no-Hodgkin de tipo T. El servicio de anatomía patológica sugiere remitir la muestra a algún equipo especialista. Entonces se decide mandar la muestra a Buenos Aires. En la espera de tener un diagnóstico más certero, se realiza PAMO, la cual fue negativa, y un PET que no se pudo realizar por complicaciones en el traslado, porque en ese momento no estaba disponible en San Juan y la paciente debía viajar a Mendoza. Bien, entonces, paciente cursa 39 días de internación. Tenemos una paciente joven con un PS-COP de 2, con diagnóstico de linfoma T de alto grado, probable NK nasal, por lo cual se deriva a servicio de hematología, quien es quien da el informe de este diagnóstico, los posibles tratamientos y complicaciones. Como equipo de cuidados paliativos, cambiamos nuestro rol, ¿sí? Pasamos a ser un equipo con una participación activa en una paciente con enfermedad amenazante para su vida. Comenzamos a realizar el abordaje de necesidades en sus diferentes aspectos y yo creo que el rol más importante nuestro fue el rol en la comunicación, no solo con la paciente y la familia, sino entre los equipos. Continuando con la evolución, el 23 de febrero de este año,
Se decide iniciar el primer ciclo de quimioterapia, ¿sí?, para linfoma T de alto grado, que fue el esquema que se realizó, CHOEP, ¿sí?, con previa infusión de gamma globulina. ¿Qué pasó? Luego de esta primera infusión, la paciente presenta cuadro convulsivo, ¿sí?, el cual recupera rápidamente al iniciar tratamiento con levetiracetam, 1000 miligramos cada 12. Se realiza una angioresonancia de cerebro sin compromiso del sistema nervioso central. La paciente evoluciona estable, mantiene PS, se encuentra anémica, afebril, controla síntomas con medicación habitual, que eran los anticonvulsivantes, psicofármacos, morfina 5 miligramos cada 4, más la alimentación, todo por gastrostomía. Entonces, se acuerda entre los equipos alta hospitalarias con pautas de alarma y controles ambulatorios hasta próxima quimioterapia. La paciente permanece un mes, ¿sí?, externada con controles ambulatorios, reingresa luego un mes, el 23 de marzo, para realizar su segunda quimio. Pero ¿qué pasa? La paciente se encuentra neutropénica febril, anémica, se instaura nuevamente tratamiento antibióticos, filgastrin, soporte nutricional de glóbulos rojos. La paciente recupera su clínica y se decide infundir el segundo ciclo con previa gamma globulina. Posterior a la infusión, nuevamente episodio convulsivo con crisis tónico-clónicas generalizadas. Este cuadro sucede en la guardia, como pasa siempre, las complicaciones siempre son por guardia, no estaban los equipos tratantes en ese momento. La paciente se encuentra en mal estado general, somnolienta, con deterioro de PS, ECOG, A4, se comunica a la familia por guardia, pronóstico ominoso, se realiza una interconsulta a terapia intensiva de adultos, los cuales informan que la paciente no tiene criterio de pase, con lo cual la guardia no estuvo muy de acuerdo. Comenzaron en el piso de clínica médica a realizarle soporte médico con hidratación endovenosa, antibióticos, disminución de anticonvulsivantes, porque se habían realizado múltiples cargas y rescates para que se diera el cuadro convulsivo. También se corrige medio interno por hiponatremia, y luego de 48 horas, la paciente mejora clínicamente. Se encuentra vigil, responde a órdenes, no repite nuevos episodios de convulsiones. Entonces ahí nos encontramos con el dilema entre los equipos, clínica, hematología y paliativos, de cómo seguimos con esta paciente, ¿sí? Hematología, en este transcurso de 48 horas, recibe anatomía patológica confirmando diagnóstico de linfoma T en CAN, por lo que propone a la paciente y a la familia realizar una nueva línea de tratamiento, ¿sí?, en discordancia con clínica y cuidados paliativos, los cuales asumimos en ese momento que la paciente oncohematológica con una enfermedad de mal pronóstico, paliativa, con deterioro clínico y claros síntomas de progresión de enfermedad por sus convulsiones, fiebres recurrentes, aumento de tamaño de fístula oronasal, con áreas de necrosis, costras nasales, con desprendimiento de tejido, olor fétido, asimetría facial con aumento de edema, eritema en hemisferio izquierda. Decidimos, ¿sí?, parar con la quimioterapia. Pero ¿qué pasa? Durante los informes médicos diarios a familiares, ellos solicitan realizar confort, no medidas sutiles, se niegan en ese momento a realización de función lumbar para descartar una posible causa de convulsiones por progresión de enfermedad del sistema nervioso central. Pero la paciente, a pesar de sus solicitudes, expresan deseos de continuar con la quimioterapia, a costo de lo que fuera, ¿sí? La cuidadora principal, en este caso la madre, también está de acuerdo con eso. La paciente continúa internada todo el mes de marzo, ¿sí? Como equipo de paliativos le ofrecemos internación domiciliaria, ¿sí?, el cual estaba la posibilidad de tramitarlo por desarrollo humano, porque nosotros como equipo no tenemos internación domiciliaria propia, ¿sí? Pero en varias oportunidades ellos lo rechazaron
por miedo a no saber a manejar ciertas complicaciones en casa. Bueno, sigue pasando el tiempo, nos encontramos ya en el mes de abril, 2 de abril, con una paciente que mantiene su performance StatWCOG de 2, se decide iniciar esquema SMILE. Posterior a esta infusión, 3 días posteriores, presenta nuevos episodios de convulsiones tónico-clónicas con relajación de esfínteres, los cuales se autolimitan y no tiene pérdida de conciencia como en otras oportunidades. Se realizan nuevas reuniones interdisciplinarias, dado a la dificultad para toma de decisiones entre los equipos. Se acuerda entre las partes, ¿sí?, que la paciente no se encuentra en condiciones clínicas de continuar con quimioterapia, ya que es altamente tóxica. Se prioriza confort, alivio de sufrimiento del paciente paliativo. Se explica todo esto con palabras claras a mamá y al hermano mayor, el porqué del deterioro clínico de Paula, la progresión de su enfermedad, sin respuesta a tratamientos instaurados. Por tales motivos, también se explica que fallecerá la paciente durante la internación. Paula sigue transcurriendo el tiempo, pasa todo el mes de abril internada en la sala de clínica médica, con franco deterioro clínico, dolor controlado, presencia ahora de disnea con regular mecánica respiratoria, requiriendo oxígeno a bajo flujo, aumento de tamaño de fístula oronasal con secreción, serohemática, fétida, con desprendimiento de tejido necrótico. La paciente pasa todo el día dormida, o la mayor parte del día dormida, desanimada, no quiere recibir visitas, no se comunica con ningún integrante del equipo de salud. La mamá crea cerco de silencio, lo cual dificulta la toma de decisiones y acompañamiento en el final de la vida. Entonces, ante esa situación, realizamos adecuación de tratamiento, realizando hidratación endovenosa, analgesia endovenosa con morfina 30 miligramos, oxígeno, se suspende alimentación por gastrostomía, no se realiza soporte transfusional, no medidas sutiles, se deja escrito en historias clínicas, no reanimación, no pase a UTI. Durante la guardia del 2 de mayo presenta episodio de sangrado abundante por boca como complicación de enfermedad oncológica, descompensándola hemodinámicamente, con mal estado general. En acuerdo con familiares, se decide iniciar sedación paliativa con midazolam, 2 ampollas, continuando con morfina 30 miligramos endovenosa. Finalmente, la paciente fallece al día siguiente, acompañada de sus familiares. Bueno, como equipo de cuidados paliativos, ¿sí?, se trabajaron diferentes aspectos que ahora va a seguir la licenciada. Buenas tardes, soy Victoria Esteso, la trabajadora social, y para dar continuidad a lo que explicó la doctora, voy a hacer un poco de hincapié en los aspectos, en los diferentes aspectos que trabajó el equipo de cuidados paliativos. Fueron aspectos sociales, psicoemocionales, espirituales y físicos. Para contarles un poco la historia, yo la conozco a Paula y a su familia a través de una interconsulta desde el servicio de otorrino, que fue donde ella estuvo internada en una primera instancia, que lo derivaron a servicio social, a cuidados paliativos, para realizar valoración del caso. Paula tiene 28 años, ella vive junto a su mamá y a sus 2 hermanos. Mariela, su mamá, tiene 50 años, ella es ama de casa y cumple un rol fundamental en el cuidado y en el sostén de la familia, ¿sí? Ella cuidaba a pacientes enfermos y por esta situación, por los días que estaba internada Paula, ella tuvo que renunciar a su trabajo y Rodrigo, que es el hermano del medio, pasó a ser el sostén económico de la familia. Tomó un gran protagonismo en el último mes de internación de Paula. Fue una persona que estuvo muy presente y se rotaba junto a Mariela para quedarse los días en los que ella estaba internada.
Bueno, y Lautaro es menor de edad y él es estudiante. Un poco sobre el diagnóstico social, contarles que Paula era una estudiante de trabajo social, una estudiante avanzada, una persona súper sociable, ella militaba en un partido político, era religiosa y tenía una fuerte red de contención secundaria, que eran las amistades. Durante, bueno, toda su internación, como contó la doctora, fue un caso muy conmocionante para todo el equipo y hubo una gran participación de diferentes organizaciones, de sus amigos, desde la facultad también, se realizaron bingos, publicaciones en redes sociales, sorteos, tuvieron una gran participación que todo esto favoreció en el ánimo de Paula. Contarles también que Paula y, bueno, y su familia no contaban con cobertura de obra social, ellos tenían grandes carencias económicas y por el pronóstico y la evolución y todas las demandas hospitalarias, se fueron realizando diversas gestiones para poder ir respondiendo a todas estas necesidades. Bueno, con respecto a la adaptación de la familia a la situación de salud, enfermedad, en contarles que, bueno, es importante mencionar que durante su internación, que fue bastante larga, desde la fase inicial hasta la fase terminal, que su diagnóstico fue cambiando, la información fue cambiando y la familia también fue cambiando, ¿sí? En la fase inicial tenemos dificultad en la comunicación, su mamá era la cuidadora principal, ella hablaba por Paula, ¿sí? Por ahí todos estos temas de las reuniones familiares eran bastante reiteradas por lo que no entendían, ellos mismos también pedían estas reuniones constantes y había un descontrol en la dinámica familiar por todo esto que les conté recién, que la dinámica iba cambiando, ¿sí? Y también necesitábamos de una persona potable que nos ayude y nos colabore con todas las gestiones que necesitábamos en cuanto a subsidios económicos para solventar estos gastos, el banco de drogas para el pedido de los medicamentos, también el estudio que contó la doctora que se envió a Buenos Aires, eso también lo solventó la cooperadora del Hospital Rawson. Bueno, después tenemos en la fase de adaptación, como decía recién la doctora, pasamos a ser un equipo donde estábamos todos los días, donde brindábamos información, realizábamos reuniones con todo el equipo tratante para la toma de las decisiones, para la organización familiar, porque ya nos estábamos encontrando con una madre claudicada, ¿sí? Y en la fase terminal pudimos, si bien fue bastante complicado la última parte, pudimos organizar las directivas anticipadas, pudimos hablar con la familia, ellos tenían conciencia de enfermedad, sabían el desenlace, pudieron tomar decisiones. Si bien Paula estaba súper angustiada, ella tuvo tratamiento de psicología en todo momento, al igual que su mamá, y se pudieron, bueno, organizar estas directivas en cuanto a los servicios fúnebres y todo eso quedó organizado, que en cierto punto le pudimos dar una tranquilidad a la familia y ellos también ya manejaban este tipo de información. Bueno, y como resumen de lo que estoy diciendo en este momento, quería contarles que, bueno, estos aspectos tuvimos siempre en cuenta los problemas actuales y los problemas potenciales con respecto a los aspectos físicos, psicoemocionales, espirituales y sociales. Bueno, le voy a dar el paso a la psicóloga. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula, soy psicóloga, trabajo en el equipo de cuidados paliativos y también trabajo en el servicio de hematología y hemoterapia. Yo la conocí a la paciente cuando se encontraba internada en clínica médica y estaba, digamos, por recibir recién su diagnóstico oncohematológico.
Al momento de la recepción del diagnóstico, se acompañó a la paciente para poder expresar las dudas que ella tenía sobre su enfermedad y su tratamiento, y la contención emocional ante la recepción del diagnóstico. Se acompañó a las médicas hematólogas cuando se informó acerca del diagnóstico, y traté de acompañarle y ser un poco el nexo para poder expresar lo que la paciente quería. En realidad, como equipo siempre buscamos respetar los derechos de los pacientes y la voluntad y sobre todo las decisiones que ella va a ir tomando, ¿sí? Al tener dificultades para poder expresarse de manera verbal, se trabajó con habilitando canales alternativos como cuadernos. También se trabajó con el celular para iba mostrando lo que ella me quería escribir. Yo le hablaba, ella me respondía escribiendo por el celular, WhatsApp. Ella tenía muy buena relación con su hermano del medio. La mamá, como dijo anteriormente mi compañera, siempre trataba de hablar sobre ella, entonces en las intervenciones se trataba de sacar a la mamá y que, bueno, el hermano por ahí, estar ahí con ella acompañándola. Y se trabajó en todo el proceso salud, enfermedad de ella a lo largo de su internación. En los distintos servicios anteriores en donde ella estaba internada, también tuvo contención psicológica. Es una paciente orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones sensoperceptivas. Ella estaba lúcida, estaba consciente, era bastante participativa en su diagnóstico. Al comienzo, antes de recibir su diagnóstico, se realizó una entrevista inicial con la madre y el hermano mayor. Se podía ver ahí cierto, digamos, cerco de silencio por parte de la madre. La madre sí estaba como bastante ansiosa de que se pueda tener como el nombre y el apellido de la enfermedad que tenía la paciente, pero era como que no quería que toda la información médica se le transmitiera a Paula. Se trabajó bastante con eso. Se hizo, siempre tuvo presente el abordaje psicosocial, un seguimiento diario, contención emocional, no solo para la paciente, sino también para la familia, y siempre orientando, se trabajó con orientación y pautas familiares, sobre todo porque la mamá era una persona bastante compleja en la comunicación con el equipo, entonces se trató de hacer mucho el nexo con la mamá. En tanto al equipo, se trabajó con la comunicación, como dije anteriormente, con la familia, la paciente y el equipo. Y se acompañó en la comunicación de las malas noticias. Por esto de que del otro lado, la mamá reaccionaba de manera histriónica en oportunidades, y bueno, había que contenerla y era un trabajo bastante complejo. Bueno, la paciente presentaba un estilo de afrontamiento centrado en el problema, siempre estuvo consciente de su enfermedad, siempre fue activa. Como dijo la doctora Tinto, ella siempre quiso continuar con su tratamiento, se le informaba de las dificultades que iban surgiendo. Bueno, era muy activa en la toma de decisiones sobre su salud. Indagaba mucho y buscaba también mucha información en el celular, entonces se trabajó bastante con eso también. Si bien la paciente se encontraba, como dijeron mis compañeras anteriormente, bastante angustiada, que son emociones propias a la situación de salud que estaba atravesando, se encontraba bastante ansiosa, angustiada, pero su estilo de afrontamiento siempre fue activo y positivo. Se comenzó a trabajar sobre la toma de decisiones, fortaleciendo la posibilidad de comunicación de la paciente. Al último, ella ya quería tener relación con el equipo. Bueno, se siguió trabajando con otras psicólogas también, y sobre todo la contención con la familia. Ahora paso a darle el lugar a mi compañero. Bueno, no sé si tienen preguntas para poder continuar, si tienen dudas sobre algo del caso que quieran. En el chat, que es el mecanismo que habitualmente usamos, hasta ahora no aparecieron preguntas o comentarios, así que si querés continúen y cualquier cosa después, si al final aparece algo, lo tomamos. Perfecto. Bueno, nosotros nos planteamos como equipo estas 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo dar malas noticias en los pacientes adolescentes y en los adultos jóvenes? ¿Qué información dar para saber cuánto quieren saber, ¿no? Pero también
la pregunta más importante que nos hicimos como equipo, no solamente de paliativo, sino como equipo interdisciplinario, fue ¿cuándo parar? Porque si bien sabemos que los pacientes oncomatológicos, y más en los pacientes jóvenes, tienen excelentes respuestas a la quimioterapia, nos encontramos con un diagnóstico de poco conocimiento o pocos casos. Entonces, empezamos a hacer una búsqueda en PubMed y buscamos acerca acerca de la información, de cómo manejar la información en los adultos jóvenes, ¿no? Y los adultos jóvenes los toma dentro del rango de adolescentes y hasta los 28 años. Nos llamó la atención, pero bueno, en este trabajo realizado por enfermeras, publicado en el 2020, evaluaron las dimensiones sobre la toma de decisiones en los pacientes, en adolescentes y en adultos jóvenes con cáncer, y graficaron este dibujo con colorimetría, donde lo celeste es una actitud pasiva y lo rojo es una actitud activa. Y en ese diagrama, las distintas formas de afrontamiento, ¿no? Y para graficar los distintos estilos de afrontamiento, en el caso de Paula, nuestra paciente, consideramos que fue un estilo de afrontamiento donde siempre fue activa en la toma de decisiones, en saber qué es lo que tenía, qué es lo que había para hacer, qué opciones hay, ¿no? Pero ya hacia el final, un poco depositó esta toma de decisiones en su familia. Esa toma de decisiones fue puesta un poco por rendirse, nos decía la familia, ¿no? Otros trabajos que también indagamos fueron en las preferencias de los adolescentes en la toma de decisiones, y lo curioso es que hubo un trabajo que se hizo en Brasil, donde hicieron unas cuestionarios donde le preguntaban a los adolescentes 4 puntos, donde le decía, por favor, descríbame el nivel de participación que usted quiere tener en las decisiones que tienen los médicos sobre su cuerpo, para que te sientas mejor. Si prefieres ser quien toma las decisiones o que quieres compartir esas decisiones con alguien. ¿Qué tipo de cosas podrían decidir vos o tus padres y cómo te gustaría trabajar con eso? ¿Y qué tipo de cosas podrían hacer o decir los médicos o las enfermeras a vos para ayudarte? La verdad que fueron 4 preguntas abiertas que me resultaron muy interesantes. Y esto tiene que ver también con identificar las preferencias y las prioridades de los adolescentes. Perdón, era esta la diapositiva de las preguntas. Nos resultó muy interesante y la verdad que la mayoría de los adolescentes, un 90%, tenía una actitud bien activa en la toma de decisiones o al menos en la participación de las decisiones. Ahora, cuando llegamos a averiguar sobre este linfoma, NK, tipo T nasal, extraganglionar, lo que después de todos los estudios, los casos que evaluamos, los estudios publicados, eran todos reportes de casos, de 15 casos, 23 casos, 25 casos, y el que mayor tuvo fue de 129 casos. Donde la mayoría concertó que los primeros síntomas son síntomas nasales, síntomas inespecíficos, que simulan una infección de los senos paranasales como sinusitis, y que con la progresión de la enfermedad aumenta la necrosis no solamente de la mucosa, sino también ósea, ¿no? Como osteomielitis y necrosis ósea. Y todo esto dificulta el diagnóstico histológico, porque en esos tratamientos uno usa no solamente múltiples antibióticos, sino también corticoides.
Entonces, para poder llegar al diagnóstico, es necesario múltiples biopsias. Y en nuestro caso fue esta revisión de anatomía patológica y marcación que se pudo hacer, que por suerte se pudo hacer. También categorizan a los linfomas NK dentro de la clasificación de Ann Arbor, de la clasificación típica de los linfomas, y la mayoría de los casos que se reportaron eran linfomas en estadio 2B, es decir, con síntomas, y de los dos de cadenas bilaterales, con metástasis locorregionales. Habla de un mal pronóstico, ¿no? El linfoma NKT de tipo nasal, donde los síntomas al inicio son síntomas generales, ¿no? Inespecíficos, obstrucción nasal, sinusitis, rinorrea, algo de secreción purulenta, epistaxis, necrosis de la mucosa, donde se desprenden colgajos negruzcos, membranas negruzcas, con feo olor, con halitosis, mal aliento. A veces este era el motivo de consulta porque reducían las ingestas. Y todos estos síntomas inespecíficos, alrededor de 4, 5, 6 meses demoraban en consultar hasta que se llegaba a hacer las imágenes donde se podía constatar las lesiones. Y ya tenían, si no habían llegado a hacer tratamientos, ya tenían síntomas de progresión como la extensión orbitaria, manifestado como edema periorbitario, exoftalmo, estrabismo, que en el caso de nuestra paciente tenía un estrabismo congénito, y eso también nos confundió un poco en el diagnóstico de progresión. Celulitis periorbitaria o celulitis facial, extensión ósea, manifestado sobre los huesos de la cara, del macizo facial, donde nuestra paciente tenía tanta cantidad de toalete y de curetajes que junto con la infección y el linfoma habían lesionado, y como mostró Carolina en las resonancias, estaba ausente gran parte del macizo facial. Esto genera asimetría facial, celulitis, epistaxis. En el caso de nuestra paciente, la nariz era solo de colgajo de piel y no tenía soporte óseo, ¿no? Uno la tocaba y era blandito. En cuanto a la extensión craneal, la producción de convulsiones, de parálisis de pares craneales, sangrado en el sistema nervioso central. En el caso de nuestra paciente, las convulsiones nos confundieron porque ella había tenido convulsiones cuando tenía 8 años, para la cual había estado tratada, y después fue dada de alta. Estas convulsiones reaparecen con el tratamiento, con el inicio del tratamiento, y al principio fueron confusas, a ver si no fueron desencadenadas por la medicación, por las gamma-globulinas. Era difícil poder hacer punción lumbar en esta paciente, y se terminó asumiendo las convulsiones como progresión, ¿no? Sangrado nunca pudimos constatar en nuestra paciente. Y bueno, acá tenemos la bibliografía donde avala esta información que hemos buscado, y la que queríamos compartir con ustedes, porque para nosotros la verdad fue muy difícil poder decir hasta dónde llegar con esta paciente, qué hacer para no dañar y qué hacer para no dejarla, ¿no? Los pacientes jóvenes nos generan un signo de pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde? Muchas gracias. Muy bien, gracias chicas, muchas gracias. Buenísimo que presentaron además todo el equipo y mostraron la interdisciplina. Lili, ¿querés hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Querés que vayamos a las preguntas del chat? Creo, y acá Isabel está ya haciendo un comentario y Sandra también, a mí los cuidados paliativos en oncohematología es algo que
me lleva a mis tiempos originarios, y creo que la dificultad que expresan de cuándo parar y hasta dónde seguir, creo que es el dilema de los cuidados paliativos hematológicos, porque son enfermedades muy agresivas en pacientes que tienen resto físico, por decirlo de alguna manera, que las nuevas drogas prometen cosas, más allá que ahora no tengo presente el esquema a aplicarle a un linfoma natural killer como el de la chica, que de por sí tiene mal pronóstico. Tal vez esto que hicieron de ir surfeando la ola, acompañando, siendo cautos, es el desafío en los cuidados paliativos hematológicos. No es parar, sino ir viendo cuando amerita un cambio de dirección. De hecho, creo que estos casos son la visión actual de los cuidados paliativos. Es clarísimo en los pacientes oncohematológicos, porque son esos pacientes que se pueden morir en la fase de inducción de un tratamiento, aun cuando ese tratamiento puede llevarlo a la curación. Entonces, es esta ambivalencia que es propia de las enfermedades. Claramente, un linfoma, en mi época, si hay alguien que peine muchas canas como yo, pero canas del serio, no canas de que te salieron canas a los 30 años, se hablaba, y lo comentaba por privado con Gonza, se hablaba de los granulomas de la línea media, que probablemente al no tener los marcadores, los clústeres de diferenciación que vinieron años después, varios de ellos eran linfomas de K1 o de la línea media, que sabíamos que era el principio del fin tener ese diagnóstico por el mal pronóstico. Algunas cosas han cambiado en estos 40 años, pero otras no. Una cosa que a mí me llamó la atención, a lo mejor me lo perdí, vi que cultivaron para bacterias. ¿No cultivaron para hongos? Y pregunto, ¿cultivaron hongos? Sí, para gérmenes comunes, atípicos y hongos. Y no crecieron hongos. Bien, porque también esas lesiones así tan destructivas me hizo acordar a las mucormicosis o las micosis invasivas, que ahí yo pensaba, estaremos ante un caso de una deficiencia inmunitaria, que encima hay montones de cosas y que también el mal pronóstico viene dado por las infecciones. De lo personal la felicito porque surfearon la ola de un paciente oncohematológico con todos los desafíos que un paciente oncohematológico tiene. Así que bueno, de mi parte, felicitaciones por haber pasado la ola. Muchas gracias. Sí comentarles de que sí se pensó en inmunodeficiencia, no solamente adquirida, sino primaria, y por eso se estudió junto con reumato y la inmunóloga, y se descartaron enfermedades inmunológicas. Vasculitis, enfermedades inmunológicas sí. Perfecto. Bueno, Gonza, si querés, como como quieras, porque está un comentario de Sandra y otro de Isa. Bien, sí, la doctora Sandra Chacón pregunta cuál era el síntoma que más le molestaba a Paula y qué tipo de tratamiento usaron para la piel y las secreciones fétidas. Lo que a ella más le molestaba al principio, cuando ella ingresa, era el dolor, que pudo controlarse. Una vez controlado el dolor y los toilettes que avanzaron y los debridamientos que le generó
amplio canal de comunicación parieto-nasal, era la imposibilidad para comer, porque ella tenía hambre, quería comer y quería masticar. Entonces se buscó hasta con los bioingenieros la forma de poder hacer alguna prótesis, algo que pudiera bloquear, junto con la gente de plástica, de cabeza y cuello, como para que ella pudiera tener algún tope, pero no tenía de dónde agarrar, porque tenía todo el maxilar superior todo abolido. Cuando comentaron eso, a mí me vino a la mente un paciente que había volado el velo del paladar. Que si tiene paladar duro, apoya en paladar duro la placa, pero pierde capacidad deglutoria. Con lo cual, una cosa es cuando es un orificio fistuloso y otro es cuando se genera como una cavidad común con seno o con fosas nasales, ¿no? Porque se pierde la función deglutoria también. Flor de desafío, ¿eh? En cuanto a síntomas, eso era lo que más le molestaba a ella, el no poder comer por boca. Después, en cuestiones emocionales, bueno, fueron cosas que se fueron diciendo. No sé si Sandra te referías a eso. Sí, la pregunta era, entiendo, en síntomas generales, ahí dice Sandra, perfecto. Vamos a pasar, si les parece, chicas, a la siguiente pregunta. Le voy a pedir a Fede si puede desmutear a la doctora Isabel Pinzemín, así directamente ella puede hacerles la pregunta, el comentario. Sí, tal vez intercambiar, ¿no? Porque Em, Perfecto, Isabel, te escuchamos. Hola, hola a todos. Bueno, primero felicitarlas por el caso, porque la verdad que son pacientes complicados los hematológicos siempre, y me parece que lo manejaron muy bien. No, yo me preguntaba, por un lado, esto mismo que se preguntaba Sandra, que era el tema de cómo habían podido manejar la cuestión del olor, las secreciones fétidas, ¿no? Y después que siempre estos pacientes que tienen alteraciones del rostro, ¿no? Me parece que son pacientes especiales porque la cuestión social, vincular, se hace enormemente difícil. Ustedes dijeron que ella tenía muchos amigos, muchas amigas. Yo me pregunto si en paliativos no tendríamos que pensar un poco qué hacer en estas situaciones como una especie de estrategia más pensada, ¿no? Porque es muy difícil para una persona que nunca vio una lesión así en la cara o de las que vemos nosotros, que se pueda acercar, ¿no? A la persona con quien tenía una amistad o tenía una relación. Y yo estimo que hay formas de preparar a esas personas y que las que puedan mantengan ese vínculo, ¿no? Pero pienso que en estas cuestiones del esquema corporal, de la percepción de sí mismo y de la percepción que tienen los otros, tal vez pensar en lesiones en la cara, ¿no? Lesiones del rostro, sería un tema un poco para pensar en paliativos. ¿Qué estrategias podríamos emplear para que no queden absolutamente aislados, ¿no? Tanto en relación con la familia como en relación con los amigos? No sé, se me ocurre. Y Ella, el tema del olor, por ejemplo, me parece que va en la misma línea, ¿no? Porque es desagradable acercarse a una persona con unas lesiones de ese tipo. respondiendo a tu pregunta, ella desde su parte, digamos, corporal, siempre manejó una diferencia, ¿no? El estrabismo era un estrabismo muy llamativo, eh, bien convergente, donde desde lo estético ella siempre lo afrontó con gran naturalidad y cuando fue avanzando la enfermedad fue avanzando, digamos, de manera interna. Por fuera uno no era visible, ¿sí? Sí, lo único visible era la caída del puente nasal, porque todo el hueso de la nariz
digamos, se volvió, estaba sostenido solo de piel. Digamos, eso es desde la percepción física. En cuanto al olor, el antibiótico, cuando uno le colocaba, mejoraba a veces el olor, con los toalets se mejoraban. De hecho, la mayoría de los toalets fue para mejorar no solo el olor, sino los desprendimientos de membrana que tenían, de esas membranas negruzcas. Pero no le molestaba tanto el olor para hacia afuera, sino para hacia adentro, para que ella pueda comer cuando podía comer. Pues le generaba mucha arcada, mucha náusea. Y en ningún momento ella se aisló. Ella siempre quiso recibir gente, amigos, visitas. De hecho, las últimas semanas ella estaba estudiando para rendir un parcial. Estaba estudiando internada. O sea que siempre muy vital, siempre, como son los adolescentes. Los adolescentes, si bien ella tenía 28 años, pero se comportaba como un adolescente. Y esto fue lo que más generó, ¿no? En el equipo lo difícil de la toma de decisiones, de hasta cuándo. Pero ella realmente tenía muchísimas herramientas para afrontar, encarar y seguir. No sé si... Bien, gracias chicas, gracias Isabel. Hay una pregunta de Silvina Rivero en cuanto a los cuidados de enfermería, ¿cuál de todas las cosas las sintieron como un desafío y cómo lo manejaron individualmente? En cuanto a los cuidados de enfermería, bueno, como no tenemos camas de internación para paliativos, enfermería, quien trabajaba sobre la paciente directamente a diario, es enfermería de clínica médica. Nosotros íbamos a hacer una parte más educativa. No sé si... Bueno, instruir en cómo usar el botón gástrico, cómo higienizarlo, en los cuidados de la piel, de la boca, para la higiene de la boca, por lo del el olor que también preguntaban, los buches, el preparado de buches, a veces con triple pasta, cuando había hecho quimio, o con clorexidina diluida para mejorar, digamos, el olor, que la verdad mejoraba bastante. Y, y como te digo, como ella y la mamá se dedicaban a cuidar gente, no había mucho para, no sé, relevar en cuanto a los cuidados de la piel, de la higiene personal, ¿no? Bien, gracias. Ahí Sandra dice que admirable era Paula y que bien la acompañaron, también la felicita por compartir el caso. Mientras, pues todavía tenemos un rato para el intercambio, si quieren ir como sumando preguntas o comentarios, bienvenido. Mientras, ustedes mencionaron que, si entendí bien, que era una persona con una fe religiosa y que además militaba, ¿no? Como pensando quizá lo colectivo y ese espacio ideológico de pertenencia. ¿Pudieron profundizar en sus necesidades espirituales, sus recursos espirituales, el legado que podía dejar en el final de su vida? ¿Fue algo que se pudo abordar? Bueno, sí, contarles eso, que Paula era una persona muy sociable, desde la facultad eran llamadas todos los días, me llamaban a mí a preguntarme cómo estaba ella, tenían estampitas en la sala de clínica, ella rezaba mucho junto a su mamá también, y bueno, en cuanto a lo espiritual, sí, ella como que planeó diversas cosas, quizás proyectos que tenía futuro, los pudo conversar, tenía un novio también, ella estaba de novia, donde el chico, no tuvimos mucha comunicación con él, pero sabíamos que estaba de novia, ella hasta último momento con sus redes sociales, con su WhatsApp, se quería comunicar con todo el mundo, no tenía ningún problema.
Y contarles recién a la pregunta que habían hecho anteriormente, para aportar que a ella se le ofreció el tema de la pensión para iniciar el CMO, el Certificado Médico Oficial, y ella en una primera instancia se niega, porque ella me dice, no, si yo inicio una pensión, después me va a impedir para cuando yo quiera trabajar. Entonces, esto también, ella, como decía recién la doctora, manejaba muchos recursos, y después, cuando vio la progresión de su enfermedad, ya se percibía ya enferma, ella misma pidió iniciar el tema de la pensión, ella me pedía a mí que si podíamos ayudar a la mamá con el tema de subsidios económicos, como que ella organizaba todas estas cuestiones económicas que la verdad fue un factor bastante complicado en esta familia por la dinámica, por todo la verdad que por lo prolongada que fue su internación. Ah, vino el sacerdote también, de acá del hospital, ella pidió. Al último, claro, ella se confiesa, ella al último optó por estar un poquito más aislada, pero nosotros entendimos que era por esta misma postura de querer resolver cosas propias, ¿sí? Esto lo conversábamos también con la parte de psicología, entonces respetábamos por ahí los tiempos. Como hemos dicho varias veces, nosotros íbamos todos los días, ya la comunicación entre la familia era Pauli, Rodri, la madre, entonces, bueno, también respetábamos la última parte, el tema de que ella quería estar sola, bueno, no sé qué. Perfecto, entonces si ella si bien era muy sociable y todo el tiempo quiso Sí, estar conectada, sobre el final de la vida hubo algo más de introspección y se alejó un poco de sí, lo social, o sea, y se sí, mantuvo más en exactamente, red con su mamá, con su hermano, con sus personas de mayor cercanía. Bien, eso exactamente. era una duda que tenía porque en algún momento de la presentación me pareció que habían dicho esto de que quizás sobre el final había estado un poco como más aislada, Aislada, pero sí. también lo social era algo que destacaban mucho y ahí me había quedado como la inquietud. Tengo otra Sí, sí. pregunta, pero como se me ocurrió mientras ibas compartiendo la pregunta anterior, le voy a dar lugar a lo que hay en el chat y después, si hay tiempo, comparto lo segundo que se me ocurrió. Pregunta Samsung, SM y un número, digo, no sé quién es la persona, cómo resolvieron el tema de la alimentación y cómo lo tomó ella, cómo lo lograron trabajar. Claro, ella tenía la gastro y la verdad que el tema de que ella no podía comer dificultó mucho, o sea, fue un problema en la familia por el tema de los olores de la comida, el deseo de ella de comer. La verdad que fue un deseo que no pudimos cumplirlo. Lamentablemente era muy triste y era algo muy que ella en reiteradas ocasiones preguntaba. Siempre le decíamos, lo estamos estudiando, lo vamos a consultar, vamos a evaluar, quédate tranquila, siempre tratándole de dar calma, pero es algo que no se pudo lograr. Mira, justo buenísimo porque la pregunta que yo tenía iba un poco en esta línea, la otra que se me había ocurrido. Me preguntaba, digo, los que hemos tenido adultos jóvenes con enfermedades que afectan tanto la imagen corporal, la comunicación, que traen, ¿no?, como tantos síntomas de disconfort, imagino que habrá habido como momentos de sufrimiento para ella, más allá de todo lo que pudieron hacer que está a la vista. Me preguntaba cómo gestionaron hacia el interior del equipo, cómo lo trabajaban ustedes, esos momentos de no poder quizá cumplir eso que el paciente querría o no poder satisfacer esa necesidad, no poder resolver ese problema por las limitaciones que la enfermedad misma, ¿no?, imponía. ¿Cómo lo trabajaban ustedes? Pues, la verdad que nos angustió un montón. eh, eh, Cada vez que íbamos a la sala, todos los días, era una puesta en común porque agotaba no solamente a nosotros, sino a todos la interdisciplina, ¿no? A los médicos de clínica médica, a los infectólogos, a las hematólogas, a las enfermeras, ¿no? Al equipo de paliativos. La gente de cabeza y cuello también está desesperado de poderle dar una respuesta para que ella pueda comer al menos un solo día. Y
Y ella, bonita, muy adaptada, siempre trató de tomar posiciones para comer, incluso hasta el último, pero cuando ya se le abrió, tuvo ese canal completo, digamos, de abertura, con esa comunicación, ya directamente era imposible que comiera. Y a eso ellos sí lo sufrían. Y, y fue tal cual poder trabajar con ella y también como nosotros mismos, el no poder, ¿no? Pero también el ser real. Como era una realidad que como no podíamos ofrecerle. Y el ya saber de que no había otra alternativa para nosotros y que habíamos llegado a todas las instancias, bueno, al menos las agotamos y no nos guardamos nada para esta paciente. Esa fue una sensación de tranquilidad, quizás. Gracias, chicas. Esto, ¿no? Qué difícil a veces cuando no podemos, bueno, como los pacientes a veces cuando quieren vivir y quizá vemos un proceso con dificultades en la aceptación del final de la vida, uno quizá querría que las cosas sean de otra manera, pero acompañamos procesos que responden a las posibilidades de otras personas, pero muchas veces nos impactan y esa era un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo les había impactado a ustedes? ¿Cómo lo habían podido gestionar el equipo? Si lo habían hablado en reuniones, si lo habían hablado en reuniones con otros equipos que intervenían por la frustración que les podía generar, por el malestar que veían que generaba en ella, por algo que era, como dicen, imposible de cambiar. Gracias. Hay A mí, más. perdón, Gonza, a mí se Sí, me Lili. ocurre, relacionado con esto que plantean de cómo gestionaron, un poco tomó las palabras de Eduardo Bruera, que dice que el burnout no viene de los pacientes, sino que viene del trabajo, ¿no? De los compañeros, sobre todo del jefe. Y, y esto que un poco contaron que los hematólogos querían hacer otro ciclo de quimioterapia y que ustedes decían no más quimioterapia, ¿cómo gestionaron eso? Porque eso también es una de las dificultades del paciente hematológico, que el hematólogo por ahí es, aún pecando de optimista, y por ahí nosotros nos vamos para el otro lado, pecamos de pesimistas. ¿Cómo gestionaron eso? Un tema que tuvimos con hematología es que quien iba a verla al internado no era siempre la misma. Entonces, el lunes iba una médica, el martes iba otra, el miércoles iba otra, jueves otra, y la mirada que tenía esa médica iba cambiando con los días. Cambiaba la médica, cambiaba la mirada. Entonces, cuando uno elaboraba una estrategia de seguimiento, de decisiones, de cómo informar, dónde informar, qué decir, qué no decir, se quebraba. Y eso quebró un poco la relación, ¿no? Hasta que tuvimos que, bueno, unificar criterios, hubo una reunión, se trató de que fueran todas las hematólogas, los clínicos, nosotras mismas, porque nosotras dentro también teníamos nuestros dilemas, ¿no? Como todo equipo. Y bueno, a través de esa reunión pudimos volcar una puesta en común de qué hacer, dónde ir, qué no hacer, y después de esa unicidad de criterios recién poder informar. Porque también lo que pasó es que cada vez que iba un hematólogo diferente día por día, daba esperanzas o directamente suprimía todo. Entonces no entendían nada. Este manejo de información, la gente estaba mareada. La madre, los hermanos, la misma Paula. Me quedo esto, y como si yo fuera parte de su equipo, como tal vez lo más valioso de aprendizaje para ustedes. Poder sentarse precozmente con el otro equipo, sobre todo en estos casos que son de evolución tan variable de un momento al otro incluso, ¿no? Poner todas las cartas sobre la mesa desde el vamos. Y si el consenso es la prudencia de no es todo o nada, sino lo que vamos viendo por el camino, si eso lo pudieron hacer, qué flor de regalo les dejó esta paciente para ustedes, ¿no? Para todos. Sí, la verdad que sí.
La verdad que sí. De hecho, están invitadas las hematólogas, deben estar algunas conectadas. Están, bueno, que levanten la mano, que no sé. No. Había, algunas ya se desconectó, pero había unas que se habían conectado en la charla. Fue difícil para todos, pero aún esta puesta en común, el presentar el caso para nosotros, ha sido muy productivo por varias cosas. Primero, para reunirnos en el equipo, mostrar el equipo que tenemos, que es grandioso, es genial. Somos un Ahí alguien equipo... levantó la mano, Paola Contreras. ¿Es una de las hematólogas? No, no. Ah. Si querés hacer algún comentario, Paola, escribilo en el chat, por favor. Escribilo. Para nosotros significó una puesta de trabajo importante, pero también para preparar la charla y hacer el análisis retrospectivo del caso, también nos sirvió para poder incluso hablar con las hematólogas y con los clínicos y contarles que íbamos a presentarla a la paciente y decir, no, qué difícil para todos. Y todos tenían ganas de participar incluso, ¿no? Las hematólogas eran las primeras que querían participar, estar presentes para escuchar la puesta en común que podían hacer y los comentarios o recomendaciones que pudieran hacer para lo que fue y para lo que vendrá. Bien. Gracias, chicas. Creo que el Perdón, desafío es conformar equipo con los que sean necesarios, más allá que nosotros estamos acostumbrados al trabajo en el equipo dentro de paliativos, pero cada paciente requiere que se conforme un equipo en función de ese paciente. Pensar los objetivos por el máximo beneficio del paciente. Que a veces tenemos que hablar a lo mejor nosotros, otras veces nosotros nos tenemos que callar y dejar que hablen los otros. Y está muy bien, son todos desafíos. Paola, escribinos lo que quieras compartir, por favor. Bien, justo iba a decir eso, que nos quedaban unos minutos, que había 2 o 3 preguntas para responder, pedirle a Paola que nos escriba lo que quiera compartir en el chat, mientras les voy diciendo, chicas, hay otros agradecimientos por si después quieren mirar y la felicitan por la presentación del Ateneo. Pregunta Daniela Carrillo. En la decisión de sedación paliativa, ¿Paula participó activamente? ¿Pudieron trabajarlo como una directiva anticipada? Hola, ¿ahí me escuchan? Perfecto. No, Paula no participó en esa toma de decisiones. Sí hubo previamente charlas donde se le anticipó que lo que podía llegar a pasar, pero la mamá, que era la cuidadora principal en ese momento, decidió, digamos, estuvo de acuerdo con la decisión de sedarla, ¿sí? Por el gran sufrimiento que tenía. Como recuerdan, ella empezó con sangrado abundante, que también, bueno, es un criterio para sedarla, ¿no? Bien, gracias. Después Flor Volta pregunta si hacían reuniones con el equipo de enfermería preguntando o actualizando sobre el proceso. Si bien, como explicó la doctora Isabela anteriormente, como ella estaba en el internado de clínica médica, la mayor participación de enfermería era del piso, pero sí se indagaba sobre, se realizaba educación a los enfermeros del sector de clínica médica sobre esto, sobre la higiene bucal, el cuidado de la gastrostomía, todo lo que se le había enseñado por ahí a la mamá, a los familiares, a cuidarlo. También se indagaba con el personal de enfermería del sector a ver cómo, si
ellos que eran los que estaban todo el tiempo en el piso, si ellos habían observado, si alguna alteración o había surgido algún inconveniente o alguna otra o algún otro cuestionamiento por parte de la familia. Y bueno, siempre era un intercambio de conocimientos. No sé si responde la pregunta. Gracias. Ahora tenemos una última pregunta, un comentario. Sí, perfecto, gracias. Te contestó quien había hecho la pregunta. Tenemos un comentario de Ailén Córdoba, que desde Salta, que es residente de hematología, invitada por una médica del equipo de paliativos de su hospital, que hablábamos de la presencia de hematólogos, si bien no es de ese equipo, digo, hay ahí una residente de hematología. Y hay una pregunta de Vane Shubik, si sintieron que hubo mucha interferencia por parte de la madre de Paula para la toma de decisiones por parte de ella, sobre todo en la última parte del proceso, y también les agradece por compartir el caso. Bueno, sí, en el último tiempo notamos eso, que la mamá interfería mucho en la toma de decisiones o por ahí en las expresiones de lo que Paula quería manifestar. Bueno, se habló en reiteradas oportunidades en la presentación de un cerco de silencio, en donde la mamá por ahí no nos permitía llegar hasta Paula para brindar cierta información. No sé si quieres. Hubo un cambio cuando hablamos con Paula y le dijimos que por el momento no se iba a hacer la quimioterapia, que se iba a suspender, que se iba a prorrogar hasta que en un momento se dijo que no iba a continuar con la quimioterapia. Cuando se le dijo esa información que no iba a continuar con la quimioterapia, Paula la verdad que se angustió bastante, estuvo llorando porque entendió que no continuar con la quimioterapia era cáncer. Y la madre, ante esta reacción, fue enojo con el equipo y tratar de separarnos, ¿no? o hacer un cerco, mejor dicho, entre la paciente y nosotros. Pero bueno, alguien iba a jugar ese rol digamos, de hacer el cerco. Uno, el comunicador con esta mamá, siempre quedaba mal parado, ¿sí? Siempre había la respuesta de ella, lo devolvía con enojo. Perfecto, chicas, gracias. Ya para ir terminando les voy a compartir unos últimos comentarios que hay en el chat. Paola Contreras, que le pedimos como estábamos, que escribiera en el chat, dice: creo en la importancia de trabajar desde el inicio en conjunto con el equipo de paliativos, fundamentalmente en casos como este, en donde sabemos que el pronóstico no es bueno. Nosotros, los hematólogos, solemos ser bastante agresivos con los esquemas terapéuticos, especialmente en patologías complejas como estas, a pesar de que sabemos que el resultado suele no ser el esperado. Y después ella misma, Paola, les agradece por darle luz a casos como estos, que son un desafío para todos. La doctora Magdalena Cáceres también la felicita al equipo, que han trabajado con muchos desafíos, como la enfermedad oncohematológica agresiva, la paciente joven, la afectación de la imagen corporal, especialmente en el rostro, y el seguimiento de distintos profesionales de hematología. Gabriela también la felicita y qué gran desafío para el equipo. Bien, creo que han sido todos, sí, felicitaciones. Silvio Pederiva también, felicitaciones y muchas gracias por compartir el caso de Paula. Les mando un abrazo. Daniela Carrillo, bueno, muchos mensajes de felicitación y Se animaron a agradecimiento. escribir ahora lo último, están todos. Bien, chicas, agradecerles antes de los avisos parroquiales en nombre de la Secretaría Académica, de la Asociación, del Espacio de los Ateneos y de todos los que participamos mes a mes. Hermoso encuentro. Gracias por animarse a presentar un caso así de complejo y con tantos desafíos. Muchas gracias. Erika, quiero ver tu cara entera. A ver, ahora ya estás respirando. Bien. ¿Pasó? Muchas Lo gracias por la pasé. convocatoria y muchas gracias por todos sus mensajes, sus preguntas que también nos hacen crecer como equipo. Y bueno,
Acá estamos para cuando necesiten y ya pasó. Muy bien, antes de los avisos parroquiales de siempre, también hay un mensaje de felicitaciones de Fanny Vega, que es miembro de la Secretaría Académica, parte también de la organización de los Ateneos, y desde Uruguay también reciben saludos, chicas, así que ya son internacionales. Bien, ahora sí, antes de despedirnos, los últimos avisos parroquiales, Ateneos, últimos Ateneos del año. El próximo sábado, 16 de diciembre, a las 9:30 de la mañana, es el último Ateneo de Enfermería, organizado por la Comisión de Enfermería de nuestra asociación, Cuidados Paliativos Pediátricos, algunos acompañamientos en domicilio, a cargo de la licenciada en Enfermería Natalia Verona, de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Castro Rendón de Neuquén. Más información, como saben, en nuestra página web y en las redes de la asociación. También en este marco de los Ateneos Interinstitucionales, el miércoles 20 de diciembre a las 18 vamos a hacer el último Ateneo, presentando los trabajos libres que resultaron ganadores del 11º Congreso Argentino de Cuidados Paliativos que realizamos hace poquito en Córdoba, del que todavía estamos como muy contentos y emocionados. Van a presentar el equipo de Cuidados Paliativos del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil, el equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú y el equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Intersonal General de Agudo San Roque de La Plata. Y ya por último, para despedirnos, además de agradecerles de nuevo la presencia, vayan agendando para la primavera 2024 en Tandil, que vamos a tener el 11º Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos. Ahí la veo a María, que va a ser una de las anfitrionas, haciendo dedos Ya está arriba. acaparando, ¿cómo es? Salamines. Bien, muy bien. Vayan guardando quesos, salamines y vayamos ahorrando, que tenemos un año por delante. Muchas gracias a todos, a todas por estar. Felicitaciones, San Juan. Solo nosotros dos, solo nosotros, solo nosotros dos. ¿Qué cambió cuando te vi? Mira en lo que me convertí. Yo nunca lo decidí, solo nosotros sabemos cómo transformarlo. Seguimos siendo, no fuimos, transitamos el camino. Me convidas de tu abrigo y es que ahora siento frío si no estás conmigo. Soñé que me querías y yo me dejaba. Traté de confesarlo, pero se hizo tarde. Quisiera poder compartirte todo mi tiempo para que veas cómo es la vida que llevo.